Yo no quiero ponerlos de malas. Pues no nos pongas de malas. No lo hagas. Dinos algo que nos ponga más de buenas de lo que ya estamos. Pues habría que buscar. Pero es que miren, ayer discutió el presidente con Jorge Ramos sobre las cifras de los homicidios. Y creo que no sacaron a conclusión nada. Pues no, Terminaron. porque el señor presidente derivó las afirmaciones de Jorge Ramos a otra cosa, a lo apreciado que es por la población, y lo que estaban hablando era de los crímenes, no de lo amable que puede ser con el resto de la población. Me llamó la atención que dijo el presidente: mis adversarios quieren más muertos. ¿Quién querrá eso de sus adversarios? No, sus adversarios lamentan que haya más muertos. Eso es una petición y una queja cotidiana. Los familiares de los muertos no quieren más muertos. Uno de sus peores adversarios será ese Claudio X. Bueno, sí, desde luego. ¿Y a poco él querrá que haya más muertos e incendios y ejecuciones y mutilaciones? No, es de los que ven con alarma lo que está pasando, ¿no? Pues así dijo, que sus adversarios quisieran muertos, más muertos por la pandemia, más muertos por la violencia, más muertos por accidentes, más muertos. No, me pareció, o hubiera dicho, ¿quién de sus adversarios quiere esa, o piensa esa terrible idea? Lo que pasa es que siempre cuando lo confrontas con números, estadísticas, datos duros, la salida es esa: son los enemigos, es la crítica, no me dejan gobernar, el proyecto de la 4T no lo dejan triunfar. Y lo cierto es que al final los números van a hablar. La proyección que hizo ayer Jorge Ramos, pues, lo dijo el propio Jorge Ramos, sale de los números del propio gobierno. Por eso, entonces, ¿qué concluimos ayer? ¿Qué sacamos de ese? Fue una discusión, como tú dices, bizantina. Totalmente. Porque lo único que sacamos son esos detalles. Primero, bueno, yo, mis adversarios más muertos. Luego, otra frase que me llamó es: la primera vez que viniste, le dijo, yo tenía alguna duda, pero ahora ya no. Admitió que la primera vez no estaba seguro de su estrategia, no sabía cómo iban los números, y después las cosas, dice, ahora ya las tengo seguras. Pero, ¿qué concluimos? ¿Qué sacamos? Porque uno dice que disminuyen, otro dice que no, según los propios números. Y la realidad es que estamos viendo que se multiplican no solo los asesinatos, sino grupos criminales que dominan territorios. Lo que yo deduzco es que el señor presidente debería dejar que sus especialistas en cada una de las áreas hablara de los logros del área que corresponda. Porque si él quiere abarcar absolutamente todo, hablar de crecimiento económico, hablar de bienestar, de salud, de crímenes, es imposible. Él debería dejar que sus colaboradores, cada uno atendiera el asunto, y él dedicarse a mencionar los logros y los pasos a seguir. Pero para eso tiene todo un gabinete que él seleccionó como especialistas en cada rama. Pero no entiendo, o sea... Que habla demasiado, Manelik. Pero habla demasiado. Pero estaba en su conferencia y estaba entrevistándolo un periodista. A eso me refiero. Que en lugar... A ver, perdón. Que en lugar de que le pregunte al presidente, le pregunte a quién, al secretario de Seguridad. No. ¿A la secretaria? No me refiero a Jorge Ramos, me refiero al presidente. El presidente se desgasta hablando
todos los días y tomando todos los asuntos él y haciendo la conferencia de prensa de todos los asuntos y haciendo referencia y haciendo análisis de todos los asuntos. Pues a mí me parece bien, porque eso habla de un presidente que está enterado de todo lo que está ocurriendo, que está al pendiente de las decisiones y que tiene los datos. Está bien informado, eso sin duda. A Peña Nieto le preguntaban algunas cosas y lo agarraban como en curva. Y no, a pesar de los distintos temas que maneja, contesta. No da respuestas concretas siempre, Manelik. Analiza las mañaneras y te darás cuenta que le da vuelta al asunto como lo dio ayer con Jorge Ramos. Pero se entera. Claro que a veces se nota que está mal informado. Hace 2 días dijo de la saxofonista que atacaron con ácido. No, ya hablaron con ella y tiene seguridad. Y la muchachita dijo, no, ni tengo seguridad, ni han hablado conmigo. Lo que lo hizo quedar en ridículo a él y a la que le había informado Rosa Isela que sí tenían contacto con ella. ¿Ya ves cómo no siempre? Pero se entera. Ya a partir de ese día toca el tema y lo corrige y lo ataca a Alejandro. Pero sí se sale por la tangente. O sea, ayer no dijo, cuando le dice Jorge, estos son las cifras, así es la tendencia de los propios números de gobierno, el presidente, bueno, es que tú los interpretas de una manera diferente. ¿Qué otra manera se puede interpretar si ahí están los números? Ahí no es historia, no es política. Y por otro lado, de ahí empieza a virar hacia, pero soy el más popular, pero a mí me quieren, pero mis enemigos. Entonces termina por desviar el tema que se tendría que discutir en términos de los números. Es que él pide que se le juzgue por sus intenciones, no por sus resultados. Exactamente. Y eso puede ser una receta para el desastre. Porque estás calificando a la persona, no a sus actos. No, expectativas. Sus expectativas son muy positivas. Los resultados que se están teniendo no son positivos. Pero es que estamos tomando las medidas para que esa cantidad tan grande de muertos se disminuya. Pero es lo que no le reconoce Jorge Ramos, que sus expectativas son muy positivas. Pues es que está esa discusión. Por cierto, Yolanda de la Torre, la diputada que metió la propuesta de alargar la acción de las Fuerzas Armadas, ya pidió licencia. Ya pidió dijo, licencia primero. Ahí nos vemos, yo ya me voy. Se va a trabajar al gobierno de Durango. Lo que quiere decir que le dijeron, oiga, aquí le tenemos esta propuesta, métala y le damos un puesto en lo que usted pida. A eso apesta. A eso apesta, y la entrevista que dio a los medios que la abordaron, no, bueno, qué barbaridad, qué tristeza. No lo conozco al señor presidente, no, nunca lo he conocido, nunca lo he visto, nunca, no lo conozco, algún día lo conoceré posiblemente, pero no lo conozco. Y de ahí no salió. Se veía realmente abrumada, y pues la nación no va a perder nada si la señora pide licencia y si no regresa, la verdad. No, que desacierto. Yolanda en algún momento luchó mucho en el Estado, una figura muy conocida, admirada y respetada. ¿Qué le pasó? ¿Verdad? Una mujer que se fue acercando, defendiendo, exigiendo, trabajando a favor principalmente de la discapacidad. Y lo logró. Y esa popularidad y esa lucha que ella realiza con diferentes administraciones en el Estado la llevan a este puesto político. ¿Qué le pasó a la señora Yolanda de la Torre? Qué pena. Y lo mejor que puede hacer no es pedir licencia, retirarse de la política. Nos estamos dando cuenta de ese... Hasta 2
personas hicieron referencia a esa frase que no es de Winston Churchill, pero que él la repetía, de la política y las leyes y las salchichas. Sí, quien ame las leyes y las salchichas nunca debe ver cómo se fabrican.